ver, ya van varias semanas que aquí me paro enfrente de todos ustedes a contarles que hay más y más protestas, más y más detenidos, más y más muertos allá en Perú. No han parado las protestas desde que fue esta destitución de Pedro Castillo y subsecuente encarcelamiento. Como de este lado difícilmente podemos llegar a entender lo que está pasando en el terreno desde Perú, quisimos contactar con alguien hasta allá. Por eso está aquí con nosotros Enzo Helguera, él es analista político y director de la encuestadora Imasolu en Perú. Mi estimado Enzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, bien, un poco convulsionados con la situación peruana que ya va por varias decenas de muertos y por supuesto con muchos días de crisis. Claro. A ver, Enzo, de este lado, acá en México, como que luego no agarramos bien la onda del cuadro completo, que es esta disputa que se ha dado desde que Pedro Castillo fue destituido y encarcelado. Ahora, una cosa que yo no logro entender, y a ver si tú me puedes explicar, es por qué si Dina Boluarte llegó con él como vicepresidenta, ¿por qué ahora están protestando tanto en contra de su gobierno? Por dos razones. Primero, que ella como vicepresidenta siempre consideró que si Pedro Castillo tenía o era retirado de alguna manera del cargo o del poder, ella por lealtad se iba con él, es decir, renunciaba tras cualquier destitución que se tuviese con él. Eso es lo primero que ella menciona. Lo segundo es que cuando en efecto se da la salida de Pedro Castillo, ella pacta con una parte de la derecha peruana y trata de quedar bien también con la izquierda peruana, que en la actualidad está buscando también su vacancia. Y al final, el tratar de quedar bien con todos le termina pasando una factura importante porque sobre todo la población consideró como una traición. Y hablando de la población, hablamos un poco más del segmento que votó por Pedro Castillo, que es más el interior del país, que son más los grupos indígenas y rurales del país. Ok. Oye, a ver, siguen pidiendo lo mismo, ¿no? Que ella renuncie, que sea el Congreso y vuelvan a haber elecciones. Tengo entendido que ya están, que dijeron que iban a hacer elecciones en el 24 y tengo entendido que ya las están trayendo un poco más hacia el 23, ¿no? Sí, de hecho, en realidad lo que este grupo demanda dos situaciones. La primera, que en efecto hayan elecciones, pero quieren que Dina Boluarte renuncie. Y Dina Boluarte, evidentemente, al ingresar, digamos que ella entra con toda la intención de quedarse en el gobierno y continuar, digamos, como la Constitución le faculta en reemplazo del presidente. Pero por otro lado, también lo que quieren es no solamente que haya nuevas elecciones, tanto presidenciales como del Congreso, que tiene una baja desaprobación, sino también están reclamando de que haya una consulta popular para solicitar una nueva asamblea constituyente con miras de reformar o de modificar la Constitución del Perú. Y evidentemente lo que Dina Boluarte quiere hacer es sí solicitar estas nuevas elecciones, como bien lo mencionas, ahora adelantándolas al 2023, para que este presidente ingrese el 2024, el nuevo presidente electo. Sin embargo, toda esa figura no lo vería la población con buenos ojos, porque ellos demandan de que si ella en realidad debería dar un paso al costado, debería renunciar de manera inmediata. Ok. Oye, ¿por qué se ha dado mucho estos enfrentamientos, ¿no? Con la policía? Yo pensaría, o sea, esto ya pasó hace varias semanas, o sea, la lucha que está haciendo esta gente en Perú lleva ya tantos días que desde afuera, mi estimado Enzo, se ve ya como algo que es muy cerca, ¿no? Muy cercano a lo suyo. Tú desde Perú, ¿cómo sientes que se ha dado estas semanas de constantes protestas, de gente que ha sido arrestada y también algunos muertos en estos enfrentamientos, ¿no? Con las fuerzas del orden? Bueno, en realidad han habido excesos de ambas partes del conflicto para ser objetivos. Por un lado, por las fuerzas del orden han habido muchos excesos en donde hasta la fecha se encuentran filtrando pues información, videos de los manifestantes, en donde se ven que estas fuerzas del orden, por ejemplo, la policía, dispara en algunos casos balas, en otros casos perdigones,
pero de una manera en la que no debe según los protocolos, por ejemplo, apuntando directamente a manifestantes que no se encuentran atacándolos o disparando al aire, pero estos disparos al aire no son hacia arriba, sino en dirección hacia poblaciones que incluso están lejanas. Entonces, lo que la norma y cualquier otro protocolo indica de que evidentemente el dispararle o el matar a alguien tiene que ser para salvaguardar la vida, en este caso de la policía, pero cuando esto no es producto de una amenaza, evidentemente empiezan a haber excesos y manifestaciones en contra de los derechos humanos. Y por otro lado, los manifestantes han terminado quemando a un policía. Entonces, los excesos, lamentablemente, en la violencia que se está suscitando en el Perú, están de ambos lados. Oye, ¿y cuál sería una salida o una especie de compromiso de ambas partes para que ya al menos las manifestaciones se terminen y no tengamos que seguir viendo estas imágenes de enfrentamientos entre ambos bandos? O sea, porque me imagino que lo que ellos nada más están pidiendo así, renuncia a Boluarte y se acabó este asunto, ¿no? Pero me imagino que Dina en este momento no lo va a hacer, porque, digo, no sé, tú dime, pero no sé cuál sería el proceso ya que ella entró como vicepresidenta. No sé si hay ya una vicepresidenta de Dina, por ejemplo. Bueno, en realidad en Perú se elige una terna, un presidente y dos vicepresidentes, pero uno de estos vicepresidentes quedó inhabilitado, es decir, se quedó un solo vicepresidente. Esta inhabilitación fue por las reglas jurídicas y reglas electorales que hay en el país. Sin embargo, si Dina renunciara en este momento, que podría ser un gesto político de desprendimiento, si lo hiciese, quien reemplazaría a Dina Boluarte en ausencia de la terna presidencial electa sería el presidente de la mesa directiva del Parlamento, que sería un presidente elegido por el Parlamento y de manera consensuada, quien la norma además lo obliga de que haga una convocatoria de la manera más inmediata posible a unas nuevas elecciones. Básicamente, esas son las reglas del juego en Perú cuando ocurren este tipo de situaciones. Y para ellos, considerando la posición de Dina como desleal, y a diferencia de cualquier otra protesta en donde normalmente pues, los manifestantes lo que quieren es llevar a la mesa de diálogo o de negociaciones al gobierno, aquí solamente hay dos puntos en agenda, como te reitero, y no han querido dialogar, escuchar o tener algún otro tipo de alternativa mixta o incluso aceptar las propuestas de que hayan elecciones para 2024. Ya. Oye, sí, se nota que hay como puntos que no son reconciliables, ¿no? Entre ni siquiera el gobierno y la gente que está haciendo las protestas. Ojalá, Enzo, que ya esto termine lo más pronto posible, porque digo, ninguna protesta, ninguna causa es bonita, que se transforme, ¿no? En estos enfrentamientos tan violentos y que terminen con la gente con la vida de tanta gente. Te mando un fuerte abrazo hasta Perú, mi estimado Enzo Helguera, analista político desde la Sudamérica. Fuerte abrazo. Un abrazo, saludos. Gracias.